Estamos de celebración porque llevamos ya 15 ediciones de Atlántida Mallorca Film Fest. Estamos de celebración porque este año hemos cumplido 18 años de filming y estamos de celebración porque estamos aquí en Passeig del Born, pues con gran parte del talento emergente del cine español en estas Filming Talks, que son estas charlas en las que hablaremos con directoras, directores, cineastas, actores, actrices sobre sus películas que vienen a presentar al festival, sobre el estado del cine, sobre el cine que les apasiona, sobre la industria y sobre lo que nos surja. Y hoy tenemos aquí a Sara Fantova, directora de Yone a veces, que hoy se pasará en Es Baluar a las 7 de la tarde. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Ahora te estaba diciendo previo a esta grabación que me ha gustado muchísimo tu película, o sea, me hace especial ilusión charlar contigo. Y antes que nada, quería hacerte una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados y es algo muy general, que es ¿qué te impulsa a hacer cine? ¿Por qué crees que eres cineasta? Ahí la llevas. Sí. Creo que es algo como que no lo pienso tan conscientemente en general. Creo que ha sido una consecuencia de actos durante mi vida, así que siento que hay como una intuición o un deseo de contar algo y sobre todo de hacerlo en equipo, o sea, con más gente, que es como de las cosas que más disfruto de, pues, de haber hecho la peli o de hacer películas, o de que es trabajar en equipo. Pero no sabría descifrarlo como 100%, pero sé que hay un deseo desde adolescente y que poco a poco fui entendiendo que ese deseo significaba dirigir una película, pero cuando empecé a estudiar cine no sabía que quería dirigir, me gustaba escribir, montar, entonces poco a poco fui entendiendo pues, que eso es lo que me gustaba. De una manera natural, ¿no? Sí, y gracias a poder haber ido a una escuela de cine, que es un privilegio, y pues ahí poder encontrar como un camino. Sí, has dicho una cosa que me gustaría hablar más en detalle, que me ha parecido muy interesante, que es la idea de hacer el cine en comunidad, en colectividad, que es algo que aparece también en los créditos de Yone a veces. Muchas veces creo que el cine es o era un arte como parecía muy jerárquico, muy solitario, y tú hablas de la red y de la comunidad. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo es ¿a qué te refieres con esa red? ¿Cómo es trabajar con esa red y esa comunidad a la hora de hacer una película? Pues en nuestra película, o sea, creo que en general en cualquier película es muy importante pues la red, el equipo, ¿no? El colectivo del que te rodeas, pero en este caso la película se hizo de una forma un tanto diferente porque la financiación llegó más tarde, entonces como que el proceso fue diferente y entonces fue muy importante pues toda la red que yo tengo en Bilbao, ¿no? Pues desde amigas, comercios del barrio, pues las comparsas, ¿no? De las fiestas, y que toda esa red y todo ese grupo de gente, aparte evidentemente de mi red pues de la SCAC, ¿no? De todo el equipo que también se implicó un montón en hacer la peli, para mí fueron las que sostuvieron y las que hicieron que la película fuera posible hasta el momento del rodaje. Entonces era importante para mí pues, que eso estuviera como en los créditos, como no al principio, para que pues, de alguna forma valorar como todo ese trabajo y esa red. Sí. Creo que es muy interesante esto que has apuntado de tu red de Bilbao. La película, a mí hay algo que me interesa mucho y es eso, ¿no? Que sucede en esa Semana Grande de Bilbao. Y quería hablar contigo de si piensas que el cine está un poco centralizado en Barcelona o Madrid y que faltan propuestas lejos de las grandes ciudades. Aquí estamos en un festival que sucede en Palma, que también va, ¿no? a eso de descentralizar. Y si crees que ese trabajo en red hubiera sido más difícil hacerlo en un Barcelona a pesar de haber estudiado en SCAC. Sí. Creo que sí, o sea que en general, no solo con el cine, que con cualquier ámbito, pues sí que está muy centralizado y en este caso como en Madrid y en Barcelona. Y por eso para mí era muy importante, a pesar de haber estudiado en Barcelona y a pesar de haber pues formado ahí un equipo con el que trabajo y tal, para mí era muy importante poder contar la historia pues donde yo siento un poco bueno, que soy de Bilbao y que como mis raíces las siento más ahí, y era importante para mí pues que también estuviese representado como ese espacio. Y
todo el rato, mientras hacía la película, pensaba, esto no lo podría estar haciendo en Barcelona. Esto es que lo pensaba todo el rato, ¿no? Como a pesar de llevar mucho tiempo viviendo en Barcelona, sentía que esa forma en la que trabajamos y en la que todo el mundo se vinculó, ¿no? De alguna forma, yo no la podría haber hecho en Barcelona. Igual si fuese de Barcelona y como tuviese ahí, pues yo qué sé, mi familia, mis amigos, estuviese más vinculada al barrio, lo que sea, igual habría sido posible, ¿eh? Pero todo el rato yo pensaba que no. No sé, me parece, ¿no? En las escenas en las que ellas están preparando, ¿no? las fiestas, también hay esa cosa de trabajo en común que me hace pensar un poco en paralelismos a la hora de hacer tú la película. Ahora, has hablado un poco que fue un proceso un poco diferente a la hora de conseguir financiación y demás. Yo quería que me dijeras no cómo se hace una ópera prima, porque cada ópera prima sea un mundo, pero cómo te enfrentaste tú a hacer una ópera prima a nivel a nivel de industria como a nivel personal. ¿Qué pones en esa ópera prima? ¿Por qué tu ópera prima es Yone a veces? O sea, lo que me refería antes de que se ha hecho de una forma diferente es porque la financiación, que la pequeña financiación que llegó fue después del rodaje, ¿no? Entonces yo realmente pude hacer la película hasta ese momento pues gracias a la Red de Comunidad de Bilbao y sobre todo gracias a la SCAC también, que al final pues es tener como un sostén también de una escuela, ¿no? que te apoya y que te da el espacio y las herramientas a poder hacerlo. Entonces fue gracias a esas dos cosas y una ópera prima, pues no sé, como que yo pensaba, digo, vale, voy a hacer esta peli porque la voy a hacer sí o sí, como sea, como si la grabamos con una cámara, o sea, da igual, la peli se va a hacer y como no sé si voy a hacer una segunda, porque es como muy difícil, de alguna forma sientes como que tienes que poner ahí un poco pues todo lo que, no sé, lo que hasta ese momento te ha estado como rondando en la cabeza o importante, entonces por eso para mí era importante pues que estuviera a Bilbao, que las fiestas de Bilbao también era algo como que me apetecía desde muy principio, me importaba que fuera la peli en euskera, no sé, como que había muchas cosas que yo quería que estuvieran ahí y me enfrentaba desde como una certeza de que sí o sí se iba a hacer, no sabía cómo, pero la íbamos a hacer. Muy bien. Después de hacer tu película, la haces y va a Málaga. Y ahora está aquí en Atlántida. Me gustaría saber, en tu experiencia, qué crees que aportan los festivales, un circuito de festivales a las películas y a una película como la tuya. Pues creo que son un elemento súper, súper importante porque al final nosotras hemos hecho la película un poco fuera de una cosa más industrial o como sin muchos pilares, entonces de repente que la peli la cojan en Málaga y que la cojan en otros festivales, que estemos ahora en la Atlántida, pues es como si le fueran poniendo patitas, ¿no? Para ayudar a sostener a la película y de alguna forma son espacios que ayudan a que la gente sepa que existe la película, que se conozca, a que el público la pueda ver, que al final hacemos para eso, entonces poder compartirla con el público, poder hablar sobre ella, realmente creo que es un paso como imprescindible y que estamos teniendo un montón de suerte porque, pues eso, se estrenó en Málaga, luego hemos pasado por otros festivales, ahora aquí también, entonces sin los festivales nuestra película, ¿no? Igual llega al cine, pero quizás pues la gente no sabe tanto que existe. Totalmente. Hay una cosa que nos gusta mucho de Yone a veces y es que juega con... Es una coming of age, esta película, ¿no? De descubrimiento y juega con algunas cosas que podrían ser típicas de lo que es la coming of age para hacer algo completamente distinto, para hacer algo como muy auténtico. Y yo me quería hablar contigo de... Jolines, cuando escribes esta película, ¿cómo te enfrentas? No sé que es una pregunta un poco amplia, pero a ese argumento universal para hacerlo auténtica, para hacer algo que, bueno, que tiene una frescura que no se parece a otras pelis. Pues yo creo que no pensándolo, porque no, o sea, si lo piensas demasiado, o sea, no pensándolo. La película la he escrito con Nuria Martín y Nuria Dunjo, somos tres guionistas, y creo que intentando, o sea, una cosa buena de que llegara la financiación más tarde es que sentíamos que nadie estaba esperando nada de nosotras. Entonces, en ese sentido nos dio una libertad que, pues creo que escribimos desde ahí, desde intentar no pensar, ¿no? Pues, vale, es un coming of age, entonces tiene que tener esto, y aquí tiene que haber un giro, y aquí no sé qué, ¿no? Entonces,
intentamos escribirla más desde la intuición, que es algo muy abstracto, pero bueno, desde las experiencias de cada una de las tres y sin pensar esto demasiado, que luego igual lo piensas, ¿no? Una vez hecha, pero... ¿Tienes miedo a hacer una segunda película con unos recursos más establecidos y en un camino de la industria más establecido y perder esa frescura o esa intuición, o no es algo que te preocupe? No sé si es miedo, pero sí que es algo que pienso. O sea, cómo conseguir tener la libertad que hemos tenido, la libertad como de pensar y de tener tiempo para hacer las cosas con cariño, con cuidado, cómo conseguir todo eso y cómo hemos podido rodar la película, ¿no? En un contexto como las fiestas de Bilbao, que con una estructura de rodaje normal no habría sido posible. Entonces, cómo conseguir llevar eso a una infraestructura más normal, pues sobre todo pues para que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar, ¿no? Como cosas bastante básicas. Y no me da miedo, pero sí que es algo que pienso cómo se puede hacer como ese encaje para conseguir tener las dos cosas. Totalmente. Hay otro tema que también te comentaba previamente, que es la trama LGTB. A mí es algo que me gustó mucho y me tocó mucho como espectadora porque es un personaje que, bueno, que no se, ni se glorifica ni obviamente no se subraya, no se dramatiza. O sea, este personaje tiene esta historia de descubrimiento y de pérdida y ahí aparece, ¿no? El amor. Y sí quería que me hablaras un poco de esta trama, cómo la habías enfocado, un poco. Pues era una cosa que también teníamos clara desde el principio, ¿no? Como que queríamos que Johnny viviese una historia de amor para hacer un poco el contrapeso con lo que está ocurriendo en casa, que tira más para la oscuridad y no, y que en las fiestas, las amigas, este amor llevasen a Yone como a querer agarrarse más a la vida y a esa parte luminosa. Y sí que era algo que teníamos muy claro, que Yone no tenía ningún conflicto, ¿no? Con que a él le gustase Olga, y que eso justamente era algo que queríamos que fuese totalmente normal, pues yo que sé, cuando habla con sus amigas, respecto a su propio deseo. Entonces, bueno, es como una historia que Yone, pues evidentemente se está agarrando a esta persona desde una cosa de que quiere pues que le cuiden y no, tampoco está en el mejor momento, entonces eso pues no sale ideal, ¿no? Pero sentíamos que eso era mucho más honesto y realista, pues con la situación de Yone, con cómo está y que aún así le podía dar un momento en este verano como de, no sé, de luz y de... Sí. Total. En los últimos años hemos visto, ¿no? Como espectadoras, muchas óperas primas dirigidas por mujeres y muchas veces no, como que se clasifican, ¿no? Las óperas primas dirigidas por mujeres y se habla de un cine determinado. Eh, a veces estas olas nuevas pueden ayudar a las películas para que tengan más visibilidad, pero a veces como que las clasifican de una manera Sí. que no sé, que puede ser un poco debatible. No sé qué opinas de este tema, de generar estos discursos sobre estas nuevas olas. No, no lo sé. O sea, sí que, por ejemplo, una cosa sí que he pensado, que hemos estado pensando es que, claro, la peli, por ejemplo, la han cogido en un montón de muestras de cine LGTBI o muestras de cine lésbico, ¿no? Y era como, nos hacía un montón de ilusión estar ahí, evidentemente, pero a la vez era como, nosotras nunca concebimos pensando la peli o escribiéndola, es una peli LGTBI, ¿no? Porque al final sentíamos como que, pues que tiene un montón de elementos y que la conforman un montón de cosas. Y entonces era como, en esto que decías, como de las olas, ¿no? Que a mí me encanta que pongan ahí la película y estoy como, ¿no? Como súper agradecida y me parecen unos espacios súper guays para poder compartir la peli, pero a la vez nos hacíamos ese cuestionamiento de, claro, como sí que es una peli LGTBI, aunque nosotras no la hayamos concebido así porque no es como que va solo de Claro. eso, ¿no? Sí, yo creo que aquí también lo que hablabas de esa intuición, de ese hacer una película desde lo que quieres contar y no de lo que debe ser una película, ¿qué tal? Hace, ¿no? Como que es una película, aborda muchos temas y a mí el hecho de tener esa naturalidad al abordar la trama LGTBI es como de manera muy natural y no va sobre eso, que entonces creo que también supongo que va por ahí, esa naturalidad.
No sé si alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta. ¿Estamos abiertos? No, pues seguimos. Pues mira, en Filmin hacemos, una de las cosas que hacemos y que nos caracteriza es lo que comentaban antes Javier Polo y Vito Saz, que es esa cosa de Filmin como el videoclub. Como el videoclub que te recomienda películas. Entonces ahí me interesaría hacerte un par de preguntas para que nos recomiendes algunas películas. Y una de ellas es, ¿qué película? Tómate tu tiempo. ¿Le recomendarías a Yone en el momento que vive esta, esta historia? Qué difícil. A ver si. A Ione. A ver, le diría que se vea, ¿cómo se llama? Super Empollona se llama. Sí, Para que se distraiga un rato este verano y que piense en otra cosa. No sé si está en filming o no. Sí, estuvo ahora mismo, no sé si está, Vale. pero sí. Pues le diría que se vea esta peli en verano porque no necesita un drama, necesita ver Super Empollona. Sí, yo creo que le sentaría muy bien. Y también me gustaría saber un poco, conocer tus referentes a la hora de hacer esta película o de pensar en otras películas. Pues para esta película los referentes que teníamos o sea, eran, por ejemplo, La habitación del hijo de Nanni Moretti, que sí que está en filming porque me la vi muchas veces. Weekend, que era como también como más con la historia de amor, como el fin de semana. 35 chupitos de ron, de Claire Denis. Y Boyhood. Estas 4 eran un poco como las pelis que teníamos así de referencia para Yone. ¿Y cuál crees que sería la película perfecta para hacer un programa doble soñado? Con Yone a veces, pues, lo que sea. Puede ser una de esas 4. Sí, podría ser. Sí, cualquiera de esas 4 sería increíble. Yo creo que sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver si lo podemos programar. Y nada, muchísimas gracias, Sara, y espero que vaya muy bien esta tarde, animada a todos los que pasan por aquí, que vayan a las 7 de la tarde. Sí, eso es. En Esvaluar, con presentación y coloquio, a ver esta joya, que os la recomendamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.